¿Qué tal, amigos de Radio María? Bienvenidos a su programa A Jesús por María. Y bueno, vamos a dar continuidad a un tema que nos apasiona mucho porque qué mejor explicado que nuestro querido diácono Orlando, que nos está enseñando a conocer internamente cómo está conformada la Legión de María. Bienvenido, diácono. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias, Marisa. Buenas tardes, buenas noches. Perdón. Pues aquí estamos, ¿no? Cumpliendo con este compromiso que tenemos, compromisos con nuestra audiencia, que es poca, pero que ha venido creciendo, gracias a Dios, y esperemos que siga creciendo. Hemos tenido comentarios recibidos de muchas partes. Le comentaba que la vez pasada que recibimos un comentario de Argentina, pues otra vez de Argentina volvimos a recibir comentarios y comentarios de estímulos. Y eso realmente para nosotros es agradable y es lo que nos da el impulso para seguir haciendo estos programas, porque entendemos que a través de las plataformas pueden llegar a muchas personas y a muchas partes del mundo. Lo mismo que recibimos comentarios de otras partes de Latinoamérica, como de México, de Colombia, de Ecuador, y esperamos que se siga extendiendo, porque eso nos da nos aumenta más el compromiso para que nosotros podamos seguir grabando estos programas. Muy bien. Y como muchos legionarios, lo que nos comentan es que les está ayudando para ellos estudiar el texto. Claro, ¿verdad? que sí, claro que sí. Estamos preparando en la fiesta del Asis, de la Legión de María, que esa es la fiesta más importante que tiene la Legión de María durante todo el año, por múltiples razones. La primera de ellas porque se reúne toda la Legión de María. En segundo lugar, porque se hace la renovación de la promesa legionaria, se hace la consagración a la Santísima Virgen María, y además de eso se reciben se renuevan las fuerzas para un año más de lucha contra el enemigo espiritual, y la Santísima Virgen María nos provee de esas fuerzas para que nosotros podamos seguir en esta lucha diaria que es inagotable. Así es. Muy bien. Comenzamos la semana pasada, a hablar de el capítulo 12, fines externos de la Legión. La idea era terminar el capítulo ese, pero no pudimos porque se nos hizo extenso y porque realmente tenemos que desmenuzarlo de alguna manera que no solamente le sirva a aquellas personas que nos siguen y que nos oyen por alguna de las plataformas de su preferencia, sino que además de eso sirve para que nosotros realmente nos retroalimentemos y estemos aprendiendo de alguna manera más. Decíamos que el capítulo 12 habla de los fines externos de la Legión. Hay un fin próximo y un fin remoto y más alto. Decíamos la vez pasada que el fin próximo es la obra actual. O sea, lo que se hace, lo que se vive en la actualidad es el fin próximo de la Legión, pero el fin más remoto no es sino ser levadura para la sociedad. La Legión de María busca siempre ser levadura para la sociedad, busca ser luz entre las tinieblas, busca ser sal para la tierra, como nos manda el mismo Señor Jesucristo. Y habíamos comenzado a tratar el tercer punto, que era la solidaridad humana. Y nos recordaba a San Mateo, el capítulo 6 de San Mateo, donde él nos dice que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Es lo primero, buscar el reino de Dios y su justicia. Nosotros a veces pensamos el reino de Dios como una utopía, como que el reino de Dios está por allá lejos, en las estratosferas, que nosotros no lo podemos alcanzar. Pero el mismo Señor, de hecho, en este tiempo
de Cuaresma que estamos viviendo, las lecturas de la liturgia nos recuerdan lo que el Señor nos dice: el reino de Dios está cerca, conviértanse. Es el mensaje central de esta Cuaresma. Y así debería ser para nosotros todos los días. El reino de Dios está cerca, el reino de Dios está aquí entre nosotros. Así es. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar siempre primero el reino de Dios y su justicia. Y la justicia de Dios es la justicia verdadera. Dios es justo, y es justo porque nos mide a cada uno de nosotros con la misma vara. Es igual para todos, para todo el mundo. Y el reino de Dios es lo que absorbe a la legión por completo, es decir, los trabajos encaminados directamente a salvar las almas. Eso hace la Legión de María. El esfuerzo fundamental de la Legión de María y el trabajo principal de la Legión de María, lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo hasta el cansancio, es la evangelización. Y a través de la evangelización buscar salvar almas. ¿Almas para quién? Para Cristo. Almas para el reino de Dios del que nos habla San Pablo. La Legión es un tesoro nacional, dice el manual. Y dice que es un tesoro nacional para aquel país o para aquellos países donde llega la Legión de María y se establece. El buen funcionamiento de la máquina social exige, dice el manual, como cualquier otro mecanismo, que todas sus piezas se armonicen coordinadamente. Por lo tanto, la Legión de María trabaja coordinadamente y mancomunadamente bajo la jerarquía de la Iglesia y bajo la dirección de nuestros pastores, de nuestros sacerdotes, de nuestros directores espirituales. Allí trabaja la Legión de María. Y esto hace que este trabajo sea siempre un trabajo armónico, que vaya paso a paso. Muchas veces nosotros pensamos que es un trabajo lento, que es un trabajo tedioso, pero no, trabajar en la Legión de María es una de las experiencias más agradables que uno puede vivir, porque cuando uno aprende a amar a Dios, el trabajo de la Legión de María no es sino para el reino de Dios. Entonces se hace satisfactorio el trabajo, se hace agradable el trabajo. Es cuando una persona, de pronto nosotros hemos escuchado una frase de cajón que dice: hay que amar lo que se hace, hay que amar el trabajo que se hace. La gente trabaja a gusto en lo que le gusta. Pues igualmente el trabajo de la Legión de María es así. El legionario se siente a gusto trabajando en la Legión de María, evangelizando y ganando almas para que estas almas alcancen la salvación, porque el legionario es consciente de que trabaja para el reino de Dios, siempre para el reino de Dios. Veamos lo que pasa hoy en el mundo y de pronto recordamos lo que hablábamos la semana pasada, que el egoísmo es la regla de vida de todo individuo. Por lo tanto, el egoísmo nos lleva a nosotros a tener ansias de poder político, poder económico, poder social, poder en todas las esferas en que uno se desenvuelve y se desarrolla. De hecho, hay personas que si no tienen una posición en donde puedan ser líderes o puedan tener algún tipo de mandato, por llamarlo de alguna manera, entonces no buscan otros campos de acción. Pero eso es porque somos personas egoístas y tenemos una personalidad egocéntrica. Pensamos que todo gira alrededor nuestro. Lo otro es el odio, que transforma la existencia de muchos en una fuerza destructora. Es por eso que vemos las guerras, las masacres, la destrucción de los pueblos, las culturas. Decía usted en la semana pasada algo que es cierto.
que hemos visto masacres no solamente de personas, sino de cultura y de pueblos indígenas y de pueblos nativos y en todas las latitudes. No es solamente que cuando los colonizadores vinieron a América o no, igual se presentaron y se siguen presentando en todas las latitudes, porque ese odio de la misma naturaleza humana que se transforma en belicosidad, y esa belicosidad nos lleva a nosotros a destruir a las personas, y muchas veces esa destrucción es una muerte física o una muerte espiritual también, porque a veces destruimos también a las personas con nuestra propia, con el mal uso del verbo. Ujú. Usamos el verbo y lo usamos mal y le causamos mucho daño a personas, y en ocasiones son daños irreparables o que cuestan mucho tiempo para ser subsanados. Todo aquel que niega a Dios es el traidor. Traiciona igualmente todo cuanto hay debajo de él en el cielo y en la tierra, lo dijo Brian O'Higgins, Cardenal Brian O'Higgins. Todo aquel que niega a Dios y le es traidor, traiciona igualmente a todo cuanto hay debajo de él, en el cielo y en la tierra. Si nosotros negamos la existencia de Dios, estamos negando la existencia de nosotros mismos, porque nosotros somos creación de Dios y lo somos por amor. O sea, y no es religiosidad, es ciencia. Cuando las células humanas de papá y mamá se juntan, se fusionan en un solo organismo, y ese organismo es un ser humano que tiene una propia identidad, que tiene una manera propia de ser, porque es un individuo único y es irrepetible. No es religiosidad, es ciencia. Ahora, veamos entonces lo que pasa en las familias y repasemos lo que decíamos la semana pasada, lo que pasa en las familias. La falta de Dios en la familia y en la sociedad es lo que ha traído como consecuencia los desórdenes que estamos viviendo nosotros en nuestra propia sociedad, en nuestras propias familias, en nuestras comunidades. Y son las adicciones, los suicidios que se presentan por desesperanza. Y hacemos un paréntesis aquí. Y las estadísticas de suicidio en adolescentes están aumentando. Y desafortunadamente en nuestra comunidad, los jóvenes hispanos en este país están aumentando la tasa de suicidios. Porque ahora, ¿por qué se suicida una persona? Se suicida. Los psiquiatras dicen que el suicida no tiene otra salida en su mente, sino que todo es como si fuese un túnel, y allá al final del túnel hay una luz, pero esa luz no la van a encontrar sino a través de la muerte. ¿Y por qué los jóvenes se enfrascan en estados depresivos? Alguna vez yo toqué aquí un término que que puede sonar jocoso, que es ensimismarse. Estamos ensimismados. Los jóvenes están ensimismados. Ensimismados es un término que se usa para indicar a aquella persona que se introvierte a sí misma, que todo lo guarda para sí y que es incapaz de sacarlo, todo esto que está guardando o que es todas estas cosas que quiere expresar. Pues eso es más o menos lo que pasa en un estado depresivo, en que además de que se guardan las cosas, de que la persona se en sí misma, la persona se encierra, también hay una persona que el autoestima se disminuye y se va hasta por el suelo.
en donde ve a los demás como personas más importantes y esta persona se cree como que no sirve para nada. Y ahora, bueno, me pongo a pensar con las redes sociales, que se vuelve también un tema importante porque pues todo se mide a base de popularidad, de cuántos likes. Mire, estamos viviendo un tipo de adicción y que de pronto está en nuestras narices, enfrente a nosotros y no nos estamos dando cuenta. Y es la adicción a las redes sociales. Es una adicción tan fuerte como una adicción al alcohol, a las drogas, a la pornografía, al juego de azar. Es una adicción. Y lo vemos nosotros, vemos familias enteras, son familias de que tienen 4 o 5 miembros, cada uno tiene un celular en su mano y están allí. Y utilicemos el término, ensimismados en el celular. Y lo vemos en los centros comerciales, es muy famoso. Y en todas partes. Cuando están comiendo, o sea, nadie habla, todo el mundo con su celular. Y no solamente jóvenes, niños, adultos y ancianos. Están allí. Es una adicción. Claro. Y lo que usted dice es cierto, porque no ven otra cosa sino que las redes. Mire, ya las personas no ven los noticieros. A nosotros nos hace falta sentarnos en familia frente al televisor a ver un noticiero. A ver qué está pasando en nuestra comunidad, qué pasa en nuestro país, qué pasa en el mundo. Pero no lo hacemos. Pero sí seguimos las redes sociales y los que nos dicen lo que usted dice, los famosos, las farándulas, entonces recomiendan esto y esto. No, porque esto lo dijo fulano, entonces esto es cierto. Claro. Bueno, y también surge ahora con estas redes como TikTok, que son videos cortitos, que eso hace que capte más la atención de cualquier persona de cualquier edad. Y todo el mundo se vuelve protagonista, porque hoy quiero yo hacer mi video y estoy pendiente cuántos likes me dieron, qué tan popular me vuelvo a hacer. Exactamente. Pero todo esto se presenta. Las adicciones, los suicidios, desesperanza, la falta de la moral y las buenas costumbres, los matrimonios de parejas del mismo sexo, las personas transgéneros y la ideología de género que la tratamos al final del programa pasado, ¿se acuerda? Donde terminamos más o menos la ideología de género. Todas estas cosas se están presentando por la falta de Dios en las familias, la falta de Dios en las comunidades, correcto, la falta de Dios en nuestras propias vidas, en nuestras propias vidas. Hablábamos al comienzo y decíamos que el legionario se siente feliz y a gusto trabajando en buscar la salvación de las almas. Eso lo hace el legionario. Y qué bueno es cuando uno trabaja para el reino de Dios. Qué bueno es. De pronto, en mis reflexiones y en mis exámenes de conciencia, a veces yo he pensado, ¿por qué yo perdí tanto tiempo en mi vida haciendo otras cosas y no comencé a trabajar por el reino de Dios desde hace muchos años? Pero también entiendo que Dios tiene un tiempo para todo. Y un propósito. Y un propósito. Y también recuerdo el libro del Eclesiastés, capítulo 3. Hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para la alegría, tiempo para la tristeza, tiempo para todo, tiempo hasta para morirse. Así es. Y el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, qué bueno es trabajar para el reino de Dios, porque la recompensa que se adquiere no es una recompensa de fama o de dinero o de reconocimiento de las personas. Es una recompensa de una satisfacción espiritual. El sentirse uno bien. El sentirse uno que está haciendo algo importante para las personas.
y consecuentemente para el reino de Dios. Eso es satisfactorio. Aquellas personas que aún no han vivido la experiencia, yo les recomiendo que traten de trabajar por el reino de Dios y verán qué bueno que se siente. Y para utilizar un término mexicano, qué padre se siente. O como dicen los salvadoreños, qué chivo se siente. O como decimos los colombianos, qué bacano que se siente. Qué bacano que se siente. ¿Y en Venezuela? Y en Venezuela tienen también una expresión. A ver, aquí el coordinador que nos diga. Sí. Hay muchas expresiones. No, chévere. Chévere. En Venezuela dicen chévere. Chévere. Qué chévere que se siente. Exactamente. Es una experiencia agradable y muchas veces indescriptible. Entonces decíamos que la falta de Dios es lo que ha traído como consecuencia todas estas catástrofes en nuestra sociedad y toda esta distorsión de la realidad y distorsión de la verdad. De tal manera que hemos tergiversado la ley de la vida y hemos tergiversado la ley natural. Para mí ya ni es tergiversación, sino que aberración. Esa es una frase que a mí me gusta y en ocasiones me gusta decirla, pero no lo digo con mucha frecuencia porque entiendo que hay personas que se pueden sentir afectadas, pero es cierto, son aberraciones. Y las cosas hay que llamarlas como son, Maritza. Así es. Son aberraciones. En tales condiciones, nos pregunta el manual de la Legión de María, ¿a qué alturas podemos esperar que se eleve el Estado si este no es más que la suma total de las vidas individuales? Si nosotros vivimos en un Estado, en una sociedad corrupta, pues igualmente nuestras acciones van a ser corruptas. Y no vayamos lejos. Estamos en una campaña presidencial y tenemos candidatos a la presidencia que hacen sus campañas basadas únicamente en la premisa del aborto como un derecho de las mujeres. Pero nos olvidamos que hay el derecho de las personas que no han nacido. Y decíamos la semana pasada que hace 50 años en este país se firmó la ley que legalizaba el aborto y se han producido más o menos en promedio 1 millón de abortos al año, lo que significa que en 50 años hemos matado 50 millones de seres humanos. Es una realidad que no podemos negar. Y sin embargo nosotros creemos que somos una sociedad que respeta, que lucha y que protege los derechos de los demás, los derechos humanos, los derechos de las personas. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los derechos de los que aún no han nacido, pero que son seres vivos, que están allí en el vientre de una madre? ¿Dónde están esos derechos? Pues los desconocemos porque no somos una sociedad perfecta. Claro. Y somos una sociedad en la que nos hace falta Dios. Correcto, y como usted muy bien decía, está basado en la familia. ¿Qué valores estamos dando a nuestros hijos? Pero ahora vemos que es tan común que incluso los padres de familia están diciendo a los hijos, cuídense, usen este preservativo, usen esto. O sea, eso para ellos es como educar a sus hijos. Educar a sus hijos, exactamente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué clase de valores estamos dando? Exactamente. ¿Verdad? Y ahora es tan común como... Mientras que no educamos con valores. No educamos con valores. Ahora bien, supongámonos que en la sociedad penetra una fuerza que, difundiéndose como por contagio saludable, enarbole en todas partes y haga atractivo al individuo el ideal del hombre sacrificado, del hombre abnegado, entregado a los demás y con unas metas elevadas, sobre todo las metas espirituales. ¿Qué cambio no afectaría? ¿O qué cambios no se verían? Pues se vería un cambio total
cuando en una sociedad perdida como la que estamos viviendo, nosotros podríamos, o si pudiéramos tener a personas que se dediquen a trabajar por el reino de Dios. Pues la Legión de María está para eso. Miren, a los legionarios se los digo, no les dé pena y no les dé miedo, pero el legionario está llamado a conquistar el mundo. A conquistar el mundo. ¿Y cómo lo conquista? Con el trabajo que se está haciendo. Con llevar el mensaje de la buena nueva, el mensaje de la verdad del evangelio a aquellos que aún no lo conocen. O aquellos que lo conocen a medias, o que lo conocen distorsionado. Correcto. Aquellas personas, así se salva el mundo, así se conquista el mundo. ¿Y por qué estamos llamados nosotros a conquistar el mundo, los legionarios? Porque el legionario es un soldado de la Virgen María. Y como soldado está dispuesto siempre en orden de batalla a pelear contra el enemigo, contra el demonio y aplastarle la cabeza todos los días. Así nosotros conquistamos el mundo. La Legión de María tiene poder para interesar vivamente a los seglares en su religión y para comunicar a cuantos viven bajo su influencia un ardiente entusiasmo con los siguientes frutos. Primero, les hace olvidar las divisiones, las desigualdades y antagonismos de la sociedad. En la Legión de María no se miran clases sociales. En la Legión de María no importa aquel que sea un doctor, en el mejor sentido de la palabra. En la Legión de María no se fija en que sean personas que tengan poder, como hablamos hace unos minutos, económico, social o político. En la Legión de María solamente se quiere que venga a aquella persona con un corazón contrito y humillado, como nos pide el Señor, y que se ponga bajo las órdenes de la jerarquía de la iglesia y bajo el mando de la Santísima Virgen María para hacer su trabajo como un soldado fiel. Por lo tanto, no hay barreras, no hay divisiones, no hay desigualdades ni antagonismos sociales. La Legión de María anima a sus miembros con el deseo de amar y trabajar por todos los demás, por estar arraigado en sus principios religiosos. Y tal entusiasmo no es mero sentimiento, sino que disciplinan al individuo. Hablamos nosotros que en la Legión de María el legionario tiene dos características, que es disciplinado y obediente. Pues exactamente, bajo esta premisa, el legionario trabaja para aumentar los principios religiosos en las personas, en los demás. La Legión de María educa al legionario en la idea del deber. ¿Y cuál es mi deber como cristiano? ¿Cuál es mi deber como legionario? Mi deber como legionario es cumplir cumplir la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice Dios? ¿Qué nos dijo el Señor Jesús antes de la ascensión? Id a todas las partes, bautizad a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no se quedó ahí, sino que además les dijo, y enséñenle todo lo que yo les he enseñado. Enséñenle todo lo que yo les he enseñado. ¿Y dónde está lo que el Señor nos enseñó? En su vida pública está plasmado en los evangelios. Pero además de eso dice una promesa, hace una promesa. Y es la última promesa que el Señor nos hace a nosotros antes de subir al cielo. Y yo estaré con ustedes todos los días de mi vida, todos los días de la vida hasta la eternidad.
Es una promesa del Señor y eso nosotros tenemos que creerlo. Y el legionario lo cree. Y el legionario lo cree. Además, le estimula al sacrificio. Mire, a usted le ha pasado cuando se encuentra con legionarios. ¿Quiénes son los legionarios? Pronto la gente más sencilla, los que tienen más dificultades. Y no estamos hablando de dificultades de bienes, sino dificultades de salud. A veces usted ve a esas señoras con incluso hasta con dificultades para moverse, porque tienen una salud comprometida y una salud endeble. Y sin embargo ellos van allí, se sacrifican porque Él está llamado a sacrificarse a sí mismo. Y se sacrifica a sí mismo no porque es que yo me voy a ganar el cielo y porque yo soy bueno y porque yo soy santo. No, el legionario se sacrifica por el bien de los demás. Por el bien de los demás. Y mire, les voy a decir una cosa que de pronto puede sonar o puede tener un tinte de arrogancia. Pero yo he llegado a la conclusión que el verdadero legionario, es un santo viviente. No es santo todavía porque tiene que ser elevado a los altares y únicamente se elevan a los altares después que nosotros nos vamos de este mundo, ¿verdad? Pero podíamos acuñar, yo acuño ese término y me hago responsable por él. El legionario es un santo viviente, con todos los defectos que tenga, con todas sus iniquidades, con todas las dificultades, deficiencias, con todos los pecados que tenga. Pero la actitud del legionario de conquistar almas para Cristo lo hace un santo viviente. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? La razón está en el motivo. La legión tiene un motivo apremiante para ese servicio de la comunidad. Y es que Jesús y María fueron ciudadanos de Nazaret. Jesús y María amaban aquella ciudad y su patria. Y no podemos nosotros imaginarnos a Jesús indiferentes ante una dificultad de un vecino, de alguien de su pueblo, de un familiar, de un conocido. Ellos, me imagino, y nos podemos imaginar que Jesús y María estaban allí siempre, socorriendo al necesitado en cualquier circunstancia, porque ellos amaban a su comunidad, amaban a su pueblo, amaban a su país. Y es lo que nosotros tenemos que hacer también, amar a nuestros congéneres con el amor de Dios, que es diferente al amor de los hombres. Yo estaba hablando precisamente hace un par de meses en una charla que le di a un grupo de la parroquia. Estaba un señor y yo le decía, ¿cómo es su nombre, fulano? Yo amo a fulano. Pero yo lo amo porque es mi hermano, es mi congénere, es mi prójimo. Yo tengo que amarlo a él. Y yo amo a Maritza, pero no como hombre. Yo la amo a usted porque usted es mi hermana en Cristo, porque usted es mi congénere. Yo amo a Pepe Briceño y lo amo con el amor de Cristo, no con amor de hombre. Eso tenemos que ser nosotros. Ahora, hoy, la patria de Jesús, el pueblo de Jesús, la ciudad de Jesús es el mundo y cada lugar es su Nazaret. En una comunidad de bautizados, todos nosotros los bautizados estamos estrechamente ligados con el pueblo que nos tuvieron, o sea, con nuestros parientes de sangre, pero igualmente estamos ligados con nuestros hermanos en la fe. Por lo tanto, cuando nosotros estamos ligados con nuestros hermanos de la fe, componemos una sociedad cristiana. Y esa sociedad cristiana es el Nazaret de Jesús y de María. Pero su amor tiene que expresarse
ahora mediante el cuerpo místico. El amor de Cristo tiene que expresarse a los demás a través de su cuerpo místico. ¿Y cuál es el cuerpo místico de Cristo? La iglesia, todos los bautizados. Y con este espíritu se esfuerzan los miembros de la Legión de María por servir al lugar donde viven. Jesús y María vivirán entre los hombres y solo haciendo el bien. Y no solo haciendo el bien, sino saneando el medio ambiente. Nosotros, los legionarios de María, bautizados, miembros del cuerpo místico de Cristo, igualmente tenemos que colaborarle a nuestro Señor Jesucristo en la salvación de las almas. Ese es nuestro papel fundamental. ¿Y quién es la persona que lleva ese rol, que lidera ese rol, que lleva la batuta, por llamarlo? La Santísima Virgen María. ¿Cuál es la misión de la Santísima Virgen María? Una sola: instituir el reino de su Hijo Jesucristo en la tierra. Y nosotros los legionarios somos colaboradores de la Santísima Virgen, ayudándola a instituir el reino de su Hijo Jesucristo en la tierra. Y al ser colaboradores de María, nos convertimos en instrumentos del Señor. Para que a través del Señor, con su gracia que recibimos nosotros, a través de la Virgen María, recordemos la frase de San Luis María Griñón de Montfort, es el acueducto de las gracias. A mí me encanta esa frase. María es el acueducto de las gracias de Dios. Y esas gracias que nosotros recibimos nos hacen entonces colaboradores de Jesús. Para que Él pueda, colaboradores de la Virgen María e instrumentos de nuestro Señor Jesucristo para que Él pueda hacer su obra a través de nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Siervos inútiles. No nos vamos a creer que somos más importantes que los demás. No. Somos un instrumento que el Señor nos usa como quiere y cuando quiere. Así es. Y cuando no quiere, nos pone a un ladito allí. Y entonces utiliza a otras personas. Porque somos sus instrumentos. Ok, el cumplimiento del deber cristiano. El cumplimiento del deber cristiano en cada localidad podría traducirse en un ejercicio de patriotismo en beneficio de toda la nación. ¿Y cómo se define el verdadero patriotismo? Pregunta el manual. No existe en el mundo mapa ni modelo de él. Pero tal ejemplo de patriotismo se da ya en el servicio espiritualizado de la comunidad de la Legión, la cual ha venido urgiendo bajo el título de verdadera devoción a la nación. Los legionarios saben de qué le estamos hablando. Verdadera devoción a la nación. Hay un trabajo apostólico que la Legión de María hace. Y ese trabajo apostólico es de servicio a los demás. Y les pongo ejemplos reales. Personas que necesitan ir a una cita médica pero que no tienen transporte. El legionario brinda su tiempo, su vehículo y su disponibilidad para transportar a aquella persona y llevarla al médico, esperarla y regresarla a su casa. Wow. Eso se llama verdadera devoción a la nación, verdadera devoción. ¿Por qué una verdadera devoción a la nación? Porque la nación es el pueblo, es el Nazaret de nuestro Señor Jesucristo. Y siendo el Nazaret de nuestro Señor Jesucristo, es la nación de nosotros los cristianos. Así es. Personas que tienen dificultades para ir a la Santa Misa porque no tienen transportes. Yo conozco, y me imagino que ustedes conocen, y muchos de los que nos siguen y los que nos ven, tienen que conocer personas que salen a la misa temprano porque hacen un recorrido y recogen a los demás, aquellos que no tienen transporte, para que ellos vayan a la... Eso es un servicio. Servicio legionario que se enmarca dentro de la verdadera devoción a la nación. Pero la verdadera devoción a la nación es a la nación de Cristo, que es el propio Nazaret de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María. Este servicio espiritualizado
no debe estar solo en su motivación básica, sino que él y todos los contactos que se realicen por él deben tener como meta el fomento de la vida espiritual. Porque el legionario no solamente va y lo recoge, sino que en ese trayecto de llevarlo de su casa al doctor, o de su casa al supermercado, o de su casa a la iglesia, o de su casa al parque, o a la plaza de mercado, en ese trayecto, el legionario aprovecha para catequizar y para hablar de las bondades del reino de Dios. Invita a que ellos vengan y vean lo bueno que es el Señor. En realidad el legionario es un estratega. Muy buen estratega para conquistar almas. Así es. Sí, señor, así es. No sé cuánto tiempo nos queda. Tenemos 10 minutos aproximadamente. Sí, exactamente 10 minutos. Sí, señora. Okay. Así es. Bueno. Y la última parte es las empresas importantes por Dios. En empresas importantes por Dios. Esta nueva caballería de soldados aparece precisamente en un tiempo de máximo peligro para la religión. En nuestros días, los antiguos ejércitos del paganismo o de la... Salud. Es mi alergia. Los antiguos ejércitos del paganismo o de la irreligión han sido reforzados con el ateísmo militante. Nosotros tenemos que luchar contra eso, contra el ateísmo. Hay gente que no cree en la existencia de Dios. Y hay unos que disfrazan el ateísmo diciendo que son agnósticos. O sea, que no creen en nada. Ni siquiera dicen no creo en Dios, sino que no creo en nada. Agnósticos. Bueno. Qué pequeña y modesta Grey es la legión, comparada con tan temibles huestes. Y la frase la podemos analizar de esta manera. Esto es el mundo. Y aquí en este pedacito está la Legión de María. Es un enemigo grande con el que hay que luchar. Porque en el mundo que hay todas las aberraciones de las que nosotros hablamos, pero además de eso hay ateísmo, además de eso hay satanismo, además de eso hay todas estas perversiones del alma. Y la Legión de María está allí. Todo un David. Todo un David. Un comentario. Nosotros decíamos que, creo que 2 o 3 programas anteriores, que el legionario es un David. El legionario es un David. Y alguien, les recuerdo que hizo un comentario. ¡Qué frase tan hermosa! El legionario es un David. Los legionarios somos un David, dijo alguien, comentó en mi canal de YouTube. Y digo, mira, qué bueno, ¿verdad? Sí. Exactamente como un David, allí está el legionario. Y pequeña Grey es la legión, comparada con tan terribles huestes, dice el manual. Muy bien. Y con armas muy humildes. Y con armas muy humildes. La legión está compuesta de personas entregadas al mando de la Virgen poderosísima. Esa es una diferencia abismal. Mientras hay quienes están entregados a las almas de la oscuridad o del infierno o del maligno, el legionario está entregado, tiene un alma poderosísima que es el mando de la Virgen María. Es su comandante. Además, atesora grandes principios que saber llevar a la práctica eficazmente. Grandes principios. Es de esperar, pues, que aquel que es todopoderoso hará por ella, por la Santísima Virgen María, y mediante ella grandes cosas. El legionario espera eso. Que el Señor, a través de la Virgen María, haga maravillas. Y el legionario solamente está allí, dispuesto a cumplir el mandato
y ser obediente a su capitana. Y el Señor, viendo esa disponibilidad de corazón, esa limpieza de alma y de espíritu, el Señor hace su obra hasta allí, a través del legionario. Entonces nosotros podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que el Señor hace maravillas a través del legionario. Las metas de la Legión de María es llevar a Dios y a la religión a cada hombre en particular. Las de las otras fuerzas es todo lo contrario. El mundo, la Legión de María en este pedacito, luchando, pero siempre con paso vencedor. Nunca hacia atrás, siempre adelante, con paso vencedor y con ánimo conquistador, conquistador de almas. La Legión de María fue concebida de la siguiente manera. Un grupo de personas, sábado 7 de septiembre de 1921, en Dublín, Irlanda, vísperas de la fiesta del nacimiento de la Virgen María, como una forma de hacer algo para agradar a la Virgen María en su cumpleaños. Se reunieron en un salón, un hombre, Frank Duff, un sacerdote, algunas mujeres, organizaron un altar con la imagen de la Inmaculada Concepción, 2 candelabros con velas encendidas, 2 floreros con velas naturales sobre un altar, sobre un mantel blanco. Ese fue el primer altar que se hizo para la reunión de la Legión de María, para esa que fue la primera junta de la Legión de María. Y es el mismo altar que se hace en todas partes donde se realiza una junta de la Legión de María. Y allí estas personas, en torno a la Madre de Misericordia, quedó grabado ese día en la historia de la cristiandad y de la humanidad entera. Cuando estas personas, frente a su madre, le dijeron: guíanos, guíanos. Y María los guió en sus pasos a un hospital inmenso, lleno de enfermos, leprosos, afligidos, pero enfermos de su alma, con lepra, con aflicciones, con quebrantos en su alma. Y habitantes de esa gran ciudad que es el mundo. Y les dijo la Santísima Virgen María: ved en cada uno de estos a mi querido Hijo, y lo mismo en todos los miembros de la humanidad. Compartid conmigo mi oficio de madre para con cada uno de ellos. Además, de las manos de María, emprendieron aquellas personas, aquel grupo reducido, de las manos, asidos, agarrados, aferrados a las manos de la Santísima Virgen María, aquellos primeros legionarios, su sencilla tarea de servir. Y después de 100 años, sigue la Legión de María demostrando en todas partes el poder que tiene ese amor para conmover y para ganar corazones. Pues me parece muy buen cierre ese. Claro que sí, claro que sí. Porque nos queda ya un minutito. Un minutito y nosotros podemos decirle siempre a la Virgen María las mismas palabras: guíanos, Madre Santísima, guíanos, no nos abandones, no te olvides de nosotros, que ella nunca se olvida de sus hijos, ella nunca abandona a sus hijos y siempre, siempre guía a sus hijos. Esa debe ser nuestra tarea todos los días. Pedir la intercesión siempre de María. Pedir la intercesión de María y decirle: guíanos a ese hospital que tienes de almas enfermas, que nosotros, con la gracia de Dios que recibimos a través de ti, vamos a ayudar para que ellos se salven. Así es. Que así sea. Exactamente. Bueno, si nos regala la oración para despedirnos. Claro que sí.
Padre de amor, Padre de misericordia, Padre de perdón, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias porque hemos podido realizar este programa. Y te pedimos, Señor, que a través de la Santísima Virgen María nos sigas regalando la gracia que nosotros necesitamos y un poquito más para poder hacer tu obra, esa obra que tú nos has encargado a nosotros, tus hijos. Te pedimos, Señor, que nos sigas mirando con compasión y que a través de esa mirada, de esa compasión, tu misericordia se derrame sobre nosotros y que siempre nos acompañe. Amén. Amén. Pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María y decimos: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Feliz y santa noche para todos. Gracias. Bueno, no se olviden de compartir estos programas que ven que es de mucha ayuda con sus amigos, con sus familiares y también si usted quiere integrar a la Legión de María. Bueno, feliz noche. Feliz noche. Hasta luego. Ok.